Se cumplen 100 días de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la República Argentina. ¿Y qué valoración cabe hacer de estos primeros 100 días de gobierno? Veámoslo. El pasado 10 de diciembre del año 2023, el economista liberal libertario Javier Milei alcanzó la presidencia de la República Argentina. A fecha de hoy, por tanto, ya lleva 100 días al frente del gobierno argentino. Y en política suele decirse que los primeros 100 días de mandato son aquellos en los que se implementan las medidas más urgentes en función de las cuales hay que empezar a juzgar su presidencia. Pues bien, ¿qué valoración podemos hacer de estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei? Bueno, de entrada hay que tener muy claro cuál ha sido el objetivo de Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno. El objetivo ha sido uno: estabilizar macroeconómicamente la economía argentina. Cuando Javier Milei alcanza la presidencia de la República Argentina, el país estaba experimentando una inflación desbocada y galopante. El origen de esa inflación desbocada y galopante eran unas cuentas públicas estructuralmente desequilibradas y un banco central que actuaba como criado del tesoro monetizando sistemáticamente sus déficits públicos. Además, y con el objetivo de ocultar, no de solucionar, sino de ocultar las consecuencias de esta política fiscal monetaria fuertemente inflacionista, el gobierno argentino, previo a Javier Milei, había implementado regulaciones masivas por toda la economía, controles de precios, cepo cambiario, tipo de cambio oficial muy alejado del tipo de cambio real, que estaban constriñendo las fuerzas productivas del país. Estaban distorsionando fuertemente las decisiones de inversión dentro de Argentina de los ahorradores nacionales y extranjeros. Pues bien, el objetivo no totalmente concluido, pero sí bastante adelantado, de Javier Milei durante estos primeros 100 días de gobierno ha sido desarmar todo este endiablado entramado parasitario que, a través de la destrucción inflacionista del valor de la moneda, expropiaba civilinamente la riqueza privada de los argentinos para engordar la capacidad de gasto del Estado argentino, al tiempo que mantenía reprimida y socavada la capacidad productiva del país. ¿Y cuáles han sido las medidas específicas que ha adoptado Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno para desarmar todo este endiablado entramado parasitario? Pues en primer lugar, medidas de tipo fiscal. Uno de los principales logros de Javier Milei en estos primeros 100 días de gobierno ha sido alcanzar por primera vez desde el año 2012 el superávit presupuestario en la Argentina, es decir, ingresar más de lo que se gasta. Un superávit fiscal que hasta el momento ha logrado esencialmente mediante recortes del gasto. En unos casos, recortes nominales del gasto, por ejemplo, las reducciones de las transferencias discrecionales a las provincias, y por otro, y sobre todo, a través de recortes reales del gasto a través de su licuación, es decir, aumentando ciertas partidas de gasto público, como sueldos públicos o pensiones públicas, por debajo de lo que han aumentado los precios. No hay un recorte nominal de esas partidas, pero sí hay un recorte real en términos de capacidad adquisitiva de los perceptores y con respecto a su importancia sobre los ingresos del Estado argentino. Como los ingresos nominalmente han crecido más que los gastos, tanto en enero como en febrero, la Administración Pública Nacional de la Argentina ha cosechado, como decíamos, un superávit. Y el resultado de ese históricamente atípico superávit presupuestario en la Argentina, superávit no solo primario, sino también financiero, es decir, incluso computando el gasto en intereses, el resultado de ese atípico superávit presupuestario en la Argentina ha sido una fuerte, muy fuerte caída del riesgo país en Argentina, es decir, un importante abaratamiento del coste financiero al que puede financiarse y refinanciarse la Administración Pública Nacional de Argentina. Y precisamente el objetivo a medio plazo de este ajuste fiscal y de la consecuente caída del riesgo país es que el ajuste fiscal actúe como ancla fiscal contra la inflación.
Con el superávit presupuestario se consigue, por un lado, reducir significativamente la expectativa de emisión de nuevos pesos en el futuro. Hasta el momento, el gobierno argentino emitía pesos para financiar el déficit público del gobierno. Si el gobierno ya no tiene déficit público y no necesita emitir pesos para financiarse ni para refinanciarse, porque de hecho, si baja la prima de riesgo, si baja el riesgo país, al gobierno argentino le interesa refinanciarse en los mercados a esos menores tipos de interés. Si el gobierno argentino, gracias al superávit presupuestario, ya no necesita emitir pesos ni para financiarse ni para refinanciarse, la expectativa de emisión de nuevos pesos en el futuro se desmorona. No solo eso, si el superávit presupuestario se mantiene, eso significa que el gobierno argentino ingresa más pesos de los que vuelve a poner en circulación. Por tanto, ya no es que exista la expectativa de que la oferta de pesos en el futuro no va a aumentar demasiado. Es que si se mantiene el superávit presupuestario, la expectativa es que la oferta de pesos se va a reducir en el futuro, lo cual convierte al peso en una mejor moneda, eleva la demanda de pesos en relación con su oferta y, por tanto, apuntala el valor del peso. Y un valor del peso apuntalado significa, a medio plazo, estabilidad de precios. Esa es la lógica del ancla fiscal que pretende alcanzar Javier Milei y para la cual, de momento, en sus primeros 100 días de gobierno, ya ha dado un paso de gigante a través del superávit presupuestario. Hablemos ahora de las medidas de política monetaria que ha adoptado Javier Milei en sus primeros 100 días de gobierno. El objetivo común de todas las medidas de política monetaria que a continuación voy a recordar es uno, sanear el balance del Banco Central de la República Argentina. Cuando Javier Milei llega a la presidencia de la Argentina, el balance del Banco Central estaba enormemente deteriorado. Las reservas internacionales netas del Banco Central se hallaban en uno de los peores momentos de su historia. No es que fueran bajas, es que eran negativas. Es decir, que la deuda a corto plazo en dólares del Banco Central de la República Argentina superaba en mucho la disponibilidad a corto plazo de dólares de ese Banco Central. Y cuando digo en mucho, me refiero a que lo superaba en más de 10.000 millones de dólares. Y eso sin computar otros pasivos a corto plazo en dólares que tenía el Banco Central de la República Argentina. Por ejemplo, la deuda con los importadores argentinos, una deuda de hasta 50.000 millones de dólares.